Mi esposo embarazó a mi hermana y ahora duda si el bebé es suyo. ¿Qué harías si descubrieras que la persona que juró amarte para siempre ya tenía un pie fuera de la relación antes de que tú supieras siquiera que algo andaba mal? Y si, además, esa persona no solo te traicionó, sino que lo hizo con alguien de tu propia familia? Hoy te voy a contar cómo mi esposo, Diego, tenía los papeles de divorcio listos antes de que yo le contara sobre mi infertilidad, y cómo, en un giro cruel del destino, terminó embarazando a mi hermana, Valeria. Pero, como verás, no todo salió como él esperaba. Todo comenzó en un pequeño pueblo en el estado de Guanajuato. Diego y yo nos conocimos hace 8 años, nos enamoramos rápidamente y nos casamos después de 2 años de noviazgo. Él trabajaba como ingeniero en una empresa local, y yo era maestra de primaria. La vida parecía perfecta, pero había un problema: después de 2 años de intentarlo, no podíamos tener hijos. Diego siempre decía que no le importaba, que lo nuestro era más importante que tener hijos. Pero yo sabía que, en el fondo, él quería ser padre. Así que decidí hacerme estudios para saber qué estaba pasando. Los resultados fueron devastadores: me diagnosticaron infertilidad. No podía creerlo. ¿Cómo le iba a decir a Diego que nunca podríamos tener hijos juntos? Pero lo que no sabía en ese momento era que Diego ya había tomado una decisión sin mí. Y esa decisión cambiaría nuestras vidas para siempre. Un día, mientras limpiaba la casa, encontré una carpeta escondida en el cajón de Diego. Al abrirla, me quedé helada: eran los papeles de divorcio, firmados y listos para presentarse en el juzgado. Lo más impactante era la fecha: habían sido preparados un mes antes de que yo le contara sobre mi infertilidad. En ese momento, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Cómo era posible? ¿Diego ya quería divorciarse antes de saber que no podíamos tener hijos? Decidí confrontarlo esa misma noche. Cuando llegó a casa, le mostré los papeles y le pregunté qué significaba todo eso. Al principio, intentó negarlo, pero cuando vio que no tenía escapatoria, confesó. «No puedo estar en un matrimonio sin hijos», me dijo. «Necesito una familia, y contigo eso nunca va a pasar». Sus palabras me destrozaron. ¿Cómo podía ser tan egoísta? ¿Y por qué no me lo había dicho antes? Pero eso no fue lo peor. Unas semanas después, mi hermana menor, Valeria, me confesó que estaba embarazada. Al principio, me alegré por ella, pero luego me dijo algo que me dejó sin aliento: el padre del bebé era Diego. Sí, mi esposo había embarazado a mi hermana apenas 2 meses después de que le contara sobre mi infertilidad. En ese momento, supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. Sentí una mezcla de emociones que no puedo describir: rabia, tristeza, traición, vergüenza. ¿Cómo podía Diego hacer algo así? ¿Y cómo podía Valeria, mi propia hermana, traicionarme de esa manera? Me sentí tan sola, tan engañada. No sabía si llorar, gritar o simplemente desaparecer. Pero algo dentro de mí me decía que no podía quedarme de brazos cruzados. Tenía que hacer algo, aunque no supiera exactamente qué. Decidí hablar con mi familia. Mis padres estaban devastados, pero me apoyaron incondicionalmente. Mi mamá me abrazó y me dijo: «No te preocupes, hija, la verdad siempre sale a la luz». Esas palabras me dieron fuerza, pero también me hicieron pensar: ¿y si la verdad no era lo que todos creían? ¿Y si Diego no era el padre del bebé de Valeria? Fue entonces cuando decidí investigar más. Contraté a un abogado y le pedí que revisara los papeles de divorcio. También hablé con Valeria, pero ella se negó a decirme la verdad. «Es mejor que no te metas en esto», me dijo. Pero yo sabía que no podía quedarme callada. Tenía que descubrir qué estaba pasando realmente. Con la ayuda de mi abogado, descubrimos que Diego no solo había preparado los papeles de divorcio, sino que también había estado desviando dinero de nuestra cuenta conjunta. Parecía que llevaba meses planeando su salida, y yo no me había dado cuenta de nada. Pero lo más sorprendente fue lo que descubrimos sobre el embarazo de Valeria. Resulta que Valeria había estado saliendo con otro hombre, un compañero de trabajo llamado Rafael, justo en el mismo periodo en que Diego decía ser el padre del bebé. Cuando le pregunté a Valeria sobre esto, ella se puso nerviosa y comenzó a inventar excusas. «Diego es el padre», insistía, pero yo ya no le creía. Decidí pedir una prueba de ADN para salir de dudas, pero Diego se negó rotundamente. «No tienes derecho a meterme en esto», me dijo. Pero yo sabía que tenía que hacerlo,
no solo por mí, sino por el bebé. Finalmente, logré convencer a Valeria de hacer la prueba. Ella accedió, pero con una condición, que no le dijera a Diego. Acepté, pero sabía que esto solo era el comienzo de una batalla mucho más grande. La prueba de ADN fue un punto de inflexión en todo este desastre. Valeria y yo fuimos juntas al laboratorio, y aunque ella estaba nerviosa, yo sabía que era la única manera de descubrir la verdad. Mientras esperábamos los resultados, no podía dejar de pensar en todas las posibilidades. ¿Y si Diego realmente era el padre? ¿O qué pasaría si no lo era? Las horas se hicieron eternas, pero finalmente llegó el día de recibir los resultados. El médico nos entregó el sobre con los resultados, y Valeria insistió en abrirlo ella misma. Cuando leyó el contenido, su expresión cambió por completo. «No puede ser», murmuró. Tomé el papel de sus manos y lo leí. Diego no era el padre del bebé. Rafael, su compañero de trabajo, sí lo era. En ese momento, sentí una mezcla de alivio y rabia. Alivio porque Diego no había logrado destruir completamente mi vida, y rabia porque Valeria había mentido todo este tiempo. Pero aquí viene el giro inesperado. Valeria no estaba dispuesta a aceptar la verdad. «Esto tiene que ser un error», dijo. «Diego es el padre, tiene que ser él». Intenté hacerla entrar en razón, pero ella se negó a escuchar. Fue entonces cuando me di cuenta de que Valeria no solo había traicionado mi confianza, sino que también estaba dispuesta a mentirle a todo el mundo con tal de proteger su propia imagen. Decidí contarle a mi familia la verdad sobre la prueba de ADN. Mis padres estaban devastados. Mi mamá lloró y me abrazó, diciendo que no podía creer que Valeria hubiera hecho algo así. Mi papá, por su parte, estaba furioso. «¿Cómo pudo mentirnos de esa manera?», gritó. Pero lo más difícil fue contarle a Diego. Aunque ya no sentía nada por él, sabía que tenía derecho a saber la verdad. Cuando le mostré los resultados de la prueba, Diego se quedó en silencio por un momento. Luego, estalló en ira. «Esto es una mentira», dijo. «Valeria me dijo que el bebé era mío». Le expliqué que no había duda, que la prueba era concluyente, pero él se negó a aceptarlo. «Ella me mintió», murmuró, y en ese momento vi algo en sus ojos que no había visto antes: arrepentimiento. Pero el arrepentimiento de Diego no cambió nada. Valeria seguía insistiendo en que él era el padre, y la situación se volvió tan tensa que incluso los vecinos comenzaron a hablar. Los rumores se esparcieron por todo el pueblo, y pronto todos sabían lo que había pasado. La reputación de Diego y Valeria estaba por los suelos, pero yo sabía que esto no era el final. Todavía había más por descubrir. Un día, recibí una llamada de Rafael, el verdadero padre del bebé. Quería hablar conmigo en persona. Cuando nos vimos, me contó algo que me dejó sin palabras. Valeria lo había chantajeado para que no dijera nada sobre su relación. Ella me amenazó con arruinar mi carrera si hablaba, me dijo. Pero ahora que todo salió a la luz, ya no tengo miedo, punto. Rafael también me contó que Valeria había estado planeando todo desde el principio. Según él, ella sabía que Diego quería divorciarse de mí, y vio la oportunidad de acercarse a él para asegurarse una vida cómoda. Ella nunca lo amó, me dijo. Solo quería su dinero. Esto me hizo entender que Valeria no solo me había traicionado, sino que también había manipulado a Diego para conseguir lo que quería. Con esta nueva información, decidí confrontar a Valeria. Cuando le dije que sabía todo, ella intentó negarlo, pero ya no podía esconderse detrás de sus mentiras. «¿Por qué hiciste esto?», le pregunté. Ella bajó la mirada y dijo: «Porque siempre vivía a tu sombra, y quería algo para mí». Sus palabras me dejaron helada. ¿En serio había arruinado nuestras vidas solo por envidia? La situación se volvió tan caótica que incluso los medios locales comenzaron a interesarse en la historia. Un periodista llamado Omar me contactó para hacer una entrevista, pero yo no estaba segura de querer exponer mi vida de esa manera. Sin embargo, sabía que si no hacía algo, Valeria y Diego podrían salirse con la suya. Así que decidí hablar, pero no solo por mí, sino por todas las personas que han sido traicionadas por alguien en quien confiaban. La entrevista salió publicada en el periódico local, y pronto todo el pueblo estaba hablando de lo que había pasado. Diego intentó demandarme por difamación, pero con las pruebas que teníamos, no tenía caso. Valeria, por su parte, desapareció por un tiempo, pero yo sabía que no podía huir para siempre. Lo que no sabía era que esto solo era el comienzo de una batalla mucho más grande.
Después de que la entrevista salió publicada, pensé que las cosas comenzarían a calmarse. Pero no fue así. Diego, en un intento desesperado por limpiar su imagen, decidió demandar a Valeria por difamación. Sí, el mismo hombre que había planeado divorciarse de mí y que había estado involucrado con mi hermana ahora quería hacerla pagar por sus mentiras. La situación se volvió tan absurda que incluso los abogados de ambos lados parecían incómodos. Pero aquí viene la complicación. Valeria, en un giro inesperado, decidió contraatacar. Ella acusó a Diego de haberla manipulado y de haberla obligado a mentir sobre la paternidad del bebé. Él me prometió que estaríamos juntos si le ayudaba a destruirte, dijo en una declaración pública. Las acusaciones se volvieron tan graves que incluso la policía comenzó a investigar a Diego por posible coacción y abuso emocional. Yo estaba atrapada en medio de esta guerra. Por un lado, no quería tener nada que ver con Diego, pero por otro, sabía que si no actuaba, Valeria podría salirse con la suya. Decidí mantenerme al margen, pero no por mucho tiempo. Un día, recibí una llamada de Rafael, el verdadero padre del bebé. «Necesito tu ayuda», me dijo. «Valeria está intentando quitarme la custodia del niño, y no sé qué hacer, punto». Con la ayuda de mi abogado, decidí apoyar a Rafael en su lucha por la custodia del bebé. Sabía que Valeria no era una madre estable, y que el niño merecía crecer en un ambiente seguro. Presentamos todas las pruebas que teníamos, los mensajes de Valeria chantajeando a Rafael, las declaraciones de Diego y hasta los resultados de la prueba de ADN. El juez no tardó en darse cuenta de que Valeria no era apta para ser madre. Pero aquí viene el giro inesperado. Durante el juicio, Diego decidió testificar en contra de Valeria. «Ella me manipuló», dijo. «Me mintió sobre el bebé y me usó para lastimar a mi esposa». Aunque sus palabras no me devolvieron la confianza, me dieron una sensación de justicia. Finalmente, el juez otorgó la custodia provisional a Rafael, con la condición de que Valeria pudiera visitar al niño bajo supervisión. Este fue un gran paso hacia la resolución del caso, pero todavía había una pieza faltante: Diego. Aunque había testificado en contra de Valeria, eso no lo eximía de sus propias acciones. Decidí demandarlo por el dinero que había desviado de nuestra cuenta conjunta y por el daño emocional que me había causado. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que tenía que hacerlo por mí. El juicio contra Diego fue largo y agotador, pero al final, la justicia prevaleció. El juez determinó que Diego debía devolver el dinero que había desviado y pagarme una indemnización por daños emocionales. Además, su reputación quedó destruida. Perdió su trabajo, sus amigos e incluso el respeto de su propia familia. Nadie quería estar cerca de alguien que había traicionado a su esposa de esa manera. Valeria, por su parte, también enfrentó las consecuencias de sus acciones. Perdió la custodia de su hijo y fue condenada a pagar una multa por difamación. Aunque todavía tiene derecho a visitar al niño, debe hacerlo bajo supervisión y cumplir con una serie de condiciones estrictas. Su vida ya no es la misma, y aunque sé que es mi hermana, no puedo evitar sentir que recibió lo que merecía. Pero aquí viene la parte más satisfactoria: Rafael y su hijo están bien. El niño crece en un ambiente lleno de amor, y Rafael ha demostrado ser un padre ejemplar. Aunque no tengo una relación cercana con ellos, me alegra saber que al menos algo bueno salió de todo este desastre. Hoy, mi vida es muy diferente a lo que era antes. Aprendí a confiar de nuevo, no en los demás, sino en mí misma. Decidí mudarme a otra ciudad, lejos de los recuerdos dolorosos, y comencé una nueva carrera como consejera emocional. Quiero ayudar a otras personas que han pasado por situaciones similares, porque sé lo difícil que es reconstruir tu vida después de una traición tan grande. Diego y Valeria siguen siendo parte de mi pasado, pero ya no tienen poder sobre mí. Aprendí que la verdad siempre sale a la luz, y que, aunque el camino sea difícil, siempre hay una manera de salir adelante. Esta historia no tiene un final feliz perfecto, pero tiene algo mejor: un final real. Así que, si estás pasando por algo similar, quiero que sepas que no estás sola. La vida puede ser dura, pero también nos da oportunidades para crecer, para sanar y para encontrar nuestra propia versión de la felicidad. Y recuerda, no importa cuán oscuro parezca el camino, siempre hay una luz al final. ¿Tienes un chisme que no te puedes guardar? Queremos saberlo. Deja tu chisme en la caja de comentarios y podrías ser el próximo en salir en uno de nuestros videos. No te quedes con las ganas. Comparte todo aquí. Si aún no te has suscrito, ¿qué esperas? Únete a la comunidad más chismosa de YouTube.
Haz clic en suscribirse y activa la campanita de notificaciones para ser el primero en enterarte de todos los detalles. Y recuerda, el chisme es mejor cuando se comparte. Invita a tus amigos y hagamos crecer esta hermosa familia.